En este producto del segundo parcial de Derecho estaremos haciendo una comparación a fondo de uno de los aspectos de suma importancia de nuestra Constitución mexicana, los derechos humanos y aquellos pactos internacionales que se celebran en gran proporción en los países alrededor del mundo. Sin embargo, para comenzar, tenemos que entender qué es el significado de los derechos humanos. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución política, en tratados internacionales y en las leyes. Cabe resaltar que en nuestra Constitución, aunque los derechos humanos instruidos por la Declaración Universal no se encuentren de manera expresa, podemos relacionarlos gracias a su contenido con aquellos previstos en la Declaración Universal. Por el mismo hecho, podemos decir que nuestra Constitución política es y será uno de los documentos de más grande importancia en materia de derechos humanos y garantías. ¿Qué son los órganos de tratados? Los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos son comités de expertos independientes que han recibido un mandato para supervisar la aplicación de los principales tratados internacionales de derechos humanos. Cada Estado parte de un tratado que tiene la obligación de adoptar medidas para velar porque todas las personas de ese Estado puedan disfrutar de los derechos estipulados en el tratado. Hay 10 órganos de tratados de derechos humanos compuestos de expertos independientes de notoria competencia en la materia, que son postulados y elegidos por los Estados partes para desempeñar mandatos de plazos fijos, renovables cada 4 años. Los tratados que supervisan los órganos son el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité contra la Tortura, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Comité contra las Desapariciones Forzadas, el Subcomité para la Prevención de Tortura y otros tratados o penas crueles, inhumanas o degradantes. En la Constitución mexicana, los derechos humanos están presentes principalmente en lo que conocemos como las garantías de igualdad, libertad, seguridad jurídica y sociales. Algunas de estas garantías pueden ser relacionadas directamente con las que están establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A continuación mencionaremos algunas de estas relaciones. El artículo 1 de la Constitución establece que todos gozarán las garantías establecidas en la Constitución, tal como la Declaración de los Derechos Humanos establece que a todo ser se le tienen que aplicar los derechos establecidos. También establece la prohibición de la esclavitud, garantía presente en el artículo 4 de los derechos humanos. El artículo 3 de la Constitución mexicana y el 26 de los derechos humanos establecen el derecho a la educación. La libertad de pensamiento en el artículo 6, que viene establecido exactamente igual como libertad de pensamiento en el artículo 18 de los derechos humanos. El artículo 7 de la Constitución mexicana establece la libertad de imprenta y prensa, acciones que también pueden ser relacionadas con la libertad de expresión establecida en el artículo 19 de los derechos humanos. La libertad de reunión establecida en el artículo 9 de la Constitución mexicana y el 20 en la Declaración de los Derechos Humanos. Derecho a un trabajo digno, que está presente en el artículo 5 de la Constitución y en el 23 de la Declaración de los Derechos Humanos. No todos los artículos establecidos en la Constitución mexicana tienen una relación directa con lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero eso no significa que no estén presentes. Por ejemplo, el derecho a la salud establecido en el artículo 4 de la Constitución mexicana puede ser relacionado con el derecho a un nivel de vida digna en la Declaración de los Derechos Humanos. Gracias a este proyecto y que estuvimos analizando ambos documentos y todos los artículos incluidos en ellos, pudimos llegar a la conclusión de que ambos cuentan con una serie de artículos que se relacionan entre sí, ya que cumplen con los principios humanos y de toda sociedad. Gracias a esta relación, podemos recalcar que algunos de los derechos plasmados en ambos documentos son necesarios para la correcta relación
y para mantener el orden dentro de una sociedad y que haya relaciones pacíficas y diplomáticas entre dos o más sociedades dentro de un mercado internacional y de un planeta tan globalizado como lo es la Tierra actualmente.